Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición de debut. Muy buenas tardes para todos y este es el debut de Sudacas, este nuevo espacio donde vamos a estar hablando, por supuesto, de fútbol sudamericano, por supuesto, de cómo el fútbol sudamericano impacta al gran fútbol que es el fútbol europeo, a los grandes torneos de clubes, cómo nuestros futbolistas se han acostumbrado al viejo continente y han dado mucho de qué hablar. Mi nombre es Rodrigo Arosemena y ahí tengo a dos panelistas de dos nacionalidades, por supuesto, sudamericanas distintas. Un panelista, digamos, recurrente, un panelista de la casa, un panelista parte del grupo de Sudacas, a mi siniestra de Chile, a la derecha en sus pantallas, y a mi diestra, a la siniestra de sus pantallas, el gran Marcelo Espina, invitado especial de esta tarde, a quien ya voy a pasar a saludar, ¿no? Primero vamos a romper un poco el hielo, vamos a conversar, a conocernos un poco. Marce, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Encantado de tenerte acá en Madrid. Gracias por la invitación. No, de nada, es importante hablar con alguien que jugó en la cancha, que estuvo en el verde, que conoció también lo que es jugar en Europa en una época trascendental como final de los 90. Vamos a entrar en detalle. ¿Cómo estás, Matías Martínez de Chile? Muy buenas tardes para ti. Todo bien, Rodrigo, y también muchas gracias, Marcelo, por estar acá. Estábamos esperando este programa con muchas ansias y por fin se dio, así que vamos a hablar de lo que más nos compete, que es del fútbol sudamericano también y de la pelotita. Ahora, creo que podemos estar de acuerdo que históricamente hablando, los mejores futbolistas son de Sudamérica, ¿no? O hay alguna objeción. Claro, tenemos a Zidane, tenemos a Johan Cruyff, tenemos a Cristiano Ronaldo, uno un poco más contemporáneo, pero los mejores de la historia, creo yo, vienen del otro lado del charco. Varios del Río de la Plata, Marcelo. Mientras me estabas preguntando, estaba pensando también. Yo creo que al fútbol sudamericano se lo busca porque el jugador del futbolista sudamericano en general le puede brindar al europeo algunas condiciones propias de cada uno de ellos que quizás acá no las tienen. Acá en Europa no las tienen, o quizás no las tenían anteriormente y se fue volcando. Lo que pasa es que el fútbol sudamericano le ha aportado muchísimo a Europa, pero no sería tan tajante que quizás los mejores fueron de allá. Está claro que en los últimos, no sé, 30, 40 años y un poco más, a Di Stéfano no lo pude ver jugar, pero que también fue del otro lado del continente. Di Stéfano, Maradona, Messi, Leo ahora, en estos últimos, uno podría decir años, casi 20 años de carrera, fueron los que llamaron más la atención y están dentro de los mejores de la historia. Y de este lado, Cruyff, que lo he visto jugar, me olvidé de Pelé, ¿no? Cruyff, que no, lo he visto jugar realmente muy poco porque era muy chiquito, y después todos los que fueron surgiendo, que mientras te estoy contestando estoy pensando y que también estuvieron en la elite y en el top 3, top 5 de quizás determinados años, peleándolo con los mejores del mundo. Sí, de acuerdo. Creo que, en Europa siempre se ha visto un fútbol competitivo. Creo que torneos como la Champions o la misma competitividad de las grandes ligas en Europa le da un poco ese plus, ¿no? Ahora, cuando llegan un poco los sudamericanos, y Mati, voy contigo porque en los últimos años una de las nacionalidades más representadas de Sudamérica fue Chile. El momento que vive Chile hoy, ya lo vamos a desglosar seguramente en la segunda parte del programa, pero han tenido grandes representantes como Vidal, Aránguiz, el mismo Alexis Sánchez. ¿Cómo responder a esa ola de migración que viene a Europa y cómo se siente un sudamericano viendo a estos exponentes del fútbol en el viejo continente? Bueno, Rodri, la verdad que es lo que fue Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Claudio Bravo, propiamente tal, son tres nombres muy fuertes. Son los tres futbolistas más ganadores en la historia de Chile. Claudio Bravo, como arquero, llegó a jugar al FC Barcelona, algo que es un mérito tremendo. Arturo Vidal pasó por los equipos más grandes del continente, lo ganó todo, le faltó la Champions. Sí, es la gran espina que le quedó a Arturo en su carrera, pero aún así fue un representante de tomo y lomo del fútbol sudamericano, muy respetado también por todos sus pares en las clasificatorias. Había mucho respeto con él siempre en todas las canchas. Y que hablar de Alexis Sánchez, que lo veíamos, el hincha chileno con mucho orgullo se acuerda de esas mañanas de Premier League en ESPN, ahí también con Marcelo, en las cuales fue sin duda junto con Mesut Özil los dos jugadores más importantes de ese Arsenal. Pero la importancia del futbolista sudamericano en Europa, Rodri, Marcelo, es todo lo que te entrega desde tan lejos. O sea,
es la competitividad, el codearse de jugadores tan importantes europeos que los vemos desde tan lejos, pero a la vez teniendo a nuestros representantes sudamericanos, ya sea de Colombia, de Chile, de Argentina, de Perú, de Brasil, teniéndolos tan cerca de un fútbol que a la vez está tan lejos de nosotros, creo que es súper importante y a nosotros nos hace estar más cercanos a ese fútbol del viejo continente. Como te decía, ya vamos a ahondar en el momento de Chile actualmente, pero jugadores de esa estirpe, de esa calidad como Vidal, Alexis y Claudio Bravo, te hacen darte cuenta de que se puede competir en Europa, de que el futbolista sudamericano es tremendamente capaz, ya sea en las 5 principales ligas o en las de segundo orden, pero creo yo que el futbolista sudamericano le entrega algo muy distinto al fútbol europeo. En varios equipos de la Premier también nos podemos dar cuenta. Me acuerdo mucho del caso de Caicedo, que es una cifra récord de fichaje, 133 millones de euros, y creo que lo ha demostrado bien y todo. Creo que el valor del futbolista sudamericano ha aumentado con el tiempo. Sí, a veces creo que si hablamos de nacionalidades propias, algunas pesan más que otras y obviamente está bien porque unas son campeones del mundo, otras no, pero creo que el valor del futbolista sudamericano y sobre todo lo que nosotros vemos desde nuestras casas en Sudamérica es un valor tremendamente importante. Estoy de acuerdo que quizá el sudamericano le da un valor agregado diferente, ¿no? Es un tema de personalidad también, ¿eh? Sí, a eso quería ir contigo, Marcelo, porque jugaste en el Racing Santander, llegaste en el 99, 4 años después de lo que pasó en el caso Bosman, que ya voy a desglosar en un momento, pero quería preguntarte un poco en línea a lo que decía Mati. El futbolista sudamericano le agrega picardía, le agrega, digamos, alguna especie de talento en los pies que quizá acá en Europa no se ve o es más difícil ver. Sí, un poco de eso sí, porque el jugador sudamericano tiene esta desfachatez de la improvisación, de la gambeta, picardía, ¿no? De la picardía. El futbolista europeo es técnico, es muy técnico, pero es como más estructurado, ¿no? El sudamericano se lo busca por esto, ¿no? De atreverse, de gambetear, de ir al duelo, de alguna fantasía, de alguna genialidad. Pero cuando te hablaba recién del tema de la personalidad, y acá sí marco una diferencia importante entre la mayoría, ¿no? Porque no hay que ser tan lineal con esto. Al jugador sudamericano cuando pierde un partido le duele mucho. Y puede llegar a pasar 2 días sin querer salir de la casa porque perdió un partido. Ya sea de selección, de club, de lo que sea, perder un campeonato, perder un descenso, perder una clasificación. Y eso no se compra en cualquier lado. Y es algo que el futbolista lo lleva en la sangre. No sé si tendrá que ver por un tema de la presión con la que se juega en el fútbol sudamericano, con la tensión, con las necesidades de los jugadores desde chiquitito para ser más grandes, económicas, de querer llegar a ser jugador de fútbol y progresar y tener en sus manos la opción de darle una mejor calidad de vida a su familia, a sus padres, a sus hijos, a los que sean. Uh-huh. Me parece que el futbolista sudamericano se curte de todo eso que después... creo que los entrenadores europeos y los clubes europeos también se fijan que al jugador le duela perder. Yo recuerdo que cuando jugaba en el Racing veíamos, antes de empezar la liga, para darte una anécdota, salía el fixture y mis propios compañeros te decían, bueno, acá perdemos, ¿viste? Con el Madrid perdemos, con el Barça perdemos, con este perdemos, con acá. Yo los miraba como diciendo, pero ¿por qué perdemos? O sea, son 11 contra 11 al final. Sí, o sea, de antemano sabés que es difícil, pero entrar a jugar un partido con la idea de que lo perdemos, bueno, y de hecho le ganamos al Madrid, en Madrid le ganamos al Barça de local, le ganamos al Valencia, al Valencia, le ganamos al Super Deport en Coruña, o sea, pero es una cuestión de proponérselo. Obviamente que las dificultades son muy diferentes, no es lo mismo jugar con el Madrid que jugar con cualquier otro, el mejor equipo del mundo, el mejor club de la historia, es diferente, pero el tema mental, no el tema de cómo te podés programar para decir, bueno, este partido es perdible.
nos llamaba la atención, me llama hoy poderosamente la atención. Y eso el jugador sudamericano no lo percibe de esa manera. El jugador sudamericano cree que todos los partidos lo puede ganar, sabiendo de las dificultades, pero que todos los partidos los puede ganar. Esa mentalidad ganadora creo que caracteriza muy bien a las tres campeonas, ¿no? A Brasil, estamos hablando de Brasil, de Argentina y por supuesto de Uruguay, que ahí donde uno lo ve hoy en día, Uruguay un poco más chico, ¿no? Un poco más atrás que Brasil, que Argentina, pero tiene un fútbol, tiene una historia de fútbol Uruguay realmente rica. Hago conexión con lo que dice Marcelo con una frase de Menotti, ¿no? Que es muy famosa. No sé qué jugador argentino se atrevió a preguntarle a Menotti recién cuando agarró selección y le dijo, oye, los alemanes se ven todos unas torres, ¿no? Tremendos, de 2 metros, marcarlos va a ser imposible, son guerreros, pero Menotti le dice, no, pero usted pasó por hambre, usted pasó por pobreza, por dificultades mucho mayores. Que la mayoría de los jugadores parten desde ese lugar. Exactamente. ¿no? Por lo menos los de mi país. La mayoría parte desde ese lugar. Los del mío también, estoy seguro que los de Chile también, ¿no? Sí. Vienen de orígenes un poco más humildes. Y creo que con lo que dijo Menotti, ¿no? Oye, estos alemanes los pones en la casa de usted una semana y no aguantan. Y creo que esa es la fortaleza que saca el sudamericano. En Chile también es así, Mati, asumo, ¿no? Porque Chile es un gran país, está todo desarrollado, tú has vivido en Chile, Marcelo, también muchos años, pero... Yo, Rodri, quería hacer hincapié en un tema que hablé con mi querido colega Santiago Espina también, el tema de la infraestructura desde que se forman los futbolistas. Hemos tenido la suerte de conocer este año de Valdebebas, la ciudad deportiva del Real Madrid, es de primera fuente. Yo he ido a muchos predios, sobre todo de Colo-Colo, de la Universidad de Chile, la Universidad Católica. Si bien... creo que las diferencias son abismales. En el sentido de que desde chicos los futbolistas, acá en España juegan desde menor. O sea, en Chile, por ejemplo, así como también pasa en el caso peruano, Rodri, la formación empieza muy, muy tarde, ya muy viejos, entre comillas, los futbolistas. Y acá en Madrid tienen todas las facilidades del mundo, tienen gimnasios de primer nivel, tienen muchas canchas, tienen más oportunidades, te diría, que lo que hay en Sudamérica. En Sudamérica cuesta más, como decía Marcelo, por eso que lo podemos ver en la cancha. Me acuerdo también una frase que dijo el mismo Buffon y Pep Guardiola con respecto a Arturo Vidal: si tengo que ir a la guerra, me llevo a Arturo Vidal. Ese tipo de entrega es la que da el futbolista sudamericano, lo comparó mucho con él. Porque es verdad, al futbolista sudamericano no le llega la oportunidad, las busca el europeo quizás ya de raíz, con una mejor infraestructura que la que tienen sus colegas sudamericanos. Parte con otra realidad, parte con otras alternativas en la mano, por así decirlo. Entonces creo que también es muy importante hablar del tema de la infraestructura, obviamente que eso también habla del tema del dinero que hay en cada país, en cada continente. Pero por lo mismo cuesta el doble, el triple, incluso el cuádruple. Es algo muy interesante que habíamos hablado con mi compañero Santiago, como te decía. Sí, y eso que estamos hablando de Chile, un país que a nivel de Sudamérica, marginando un segundo al fútbol, es un país muy desarrollado dentro de lo que es el continente. Pero la diferencia con clubes como el Real Madrid, con clubes, no sé, como el Manchester United, el Bayern Múnich, el Liverpool, es realmente abismal. Yo les voy a comentar, muchachos, algo que pasó en el 95, hace exactamente 30 años. El futbolista belga, Jan Bosman, pertenecía a un club belga, el Lille, y había fichado por el Dunkerque de Francia. Y no le dejaban irse, o sea, no le daban la libertad de ejercer ese fichaje. En ese entonces, y antes de ese entonces, Europa o los equipos europeos permitían solamente 3 futbolistas que no sean de ese país. Y hay un decreto del 57, de marzo del 57, en Roma, que dice que los trabajadores de la Unión Europea deberían transitar libremente. Entonces le sacaron la vuelta al sistema. Caso Bosman, diciembre del 95, lo llevan al tribunal de la Unión Europea y decretan no. Los clubes, en el fútbol, tienen que dejar que los extranjeros europeos no ocupen plaza de extranjero. ¿Qué pasó con los sudamericanos? Llegaron a manada. Le permitieron 5 cupos de no europeos y por eso es que más futbolistas sudamericanos pudieron llegar a Europa. Si uno se da cuenta, el plantel de Argentina en el 86, casi todos de la Argentina. Valdano del Real Madrid, ¿no? Hay algunas excepciones, Maradona del Napoli, pero casi todos de Argentina a nivel local. Brasil lo propio. Entonces, a partir del año 95, llegaron muchos futbolistas sudamericanos. Tú eres uno de ellos, Marcelo. En el 99 llegaste a Racing. Detállanos un poco de esas, ya nos adelantaste un poco con anécdotas, pero ¿qué tal la Liga Española compitiendo contra el Valencia de aquel entonces, que era fuerte? El Depor, que también ganó una liga. ¿Cómo fue llegar? ¿Habían muchos sudamericanos? Ya habían extranjeros.
Sí, había muchos. Bueno, la verdad yo puedo llegar al fútbol español por esto de la ley Bosman, sino porque yo llego tarde al fútbol español, yo llego con 32 años. Claro, el 99. Claro. Pude haber llegado antes, pero con la traba de la ley Bosman, claro, se buscaba quizás otro tipo de jugador y no me permitía. ¿Y en Chile cómo era? Porque pasaste tiempo en Chile antes. En Chile, el cupo, Ajá. creo que eran 5, me parece, ya no recuerdo. Parecido bien, a lo 4. Que es hoy. Sí, más o menos parecido. A veces hubo cambios de 5 a 6, de 5 a 4, o 5 en cancha y 1 afuera. No recuerdo bien, pero nunca se movió de más o menos de ese número. Pero llegar al fútbol europeo con 32 años fue cumplir un sueño. De hecho, vine al fútbol europeo más por un sueño deportivo que por una mejora económica ni nada de eso. No, quería jugar en el fútbol europeo porque ya estaban en la etapa, en la parte final de mi carrera y quería conocerlo y verlo y estar. Y lo disfruté, la verdad que porque jugué en ese momento los mejores equipos el Madrid y el Barça en ese momento era el Madrid de Raúl, de Roberto Carlos, de Redondo, que sale campeón de Champions, que le gana al Valencia, si no recuerdo, la final, y el Barça de los holandeses, claro. dirigido por Van Gaal. La última etapa de Pep como volante central, jugaban los de Boer. Bueno, Luis Enrique estaba por ahí. Bueno, en la mitad de la cancha jugaba Luis Enrique, Pep y Cocu. Y arriba jugaba Figo el primer año, porque el segundo año que juego Figo se va al Madrid, sí. Figo, Kluivert y Rivaldo. Claro, en esa época, a diferencia de ahora, de los últimos años, que como que se fue, creo que despotenciando la liga y ahora mejoró un poquito más en los últimos 2, pero hubo en un momento una descarga. Se fue Cristiano, se fue Messi, se fue extranjeros. Exactamente, se fue Sergio Ramos, se empezaron a ir algunos poderosos, se fue Benzema, para los que se me vienen rápidamente a la mente. Creo que la liga se despotenció un poquito y además la economía del fútbol inglés potenció lo que es la liga, la Premier. Pero volviendo al inicio de la pregunta, vine como se le dice habitualmente, a sacarme las ganas de jugar en el fútbol europeo, y porque estaba en el final, sabiendo que tenía fecha de vencimiento, porque ya era grande, y que la vuelta a Colo-Colo iba a ser rápida. En un par de años iba a volver, porque me quería retirar en Colo-Colo, entonces tenía que hacer todo en un tiempo muy, muy reducido de mi carrera, y bueno, jugué en el Racing, y después me fui a retirar a Colo-Colo. No, me parece genial. Creo que cumplir un poco ese sueño, bueno, gracias a la ley Bosman. Qué pena que pasó en el 95 como no pasó en el 90, ¿no? Quizá por ahí algún otro futbolista sudamericano. Yo quiero preguntarles casos puntuales de futbolistas sudamericanos, ya para ir moviéndonos más adelante a la pausa y hacer la conexión con las eliminatorias y los futbolistas históricos de selección. Elías Figueroa, por ejemplo, ya que, bueno, Marcelo jugó años en Chile, acá tenemos un colega chileno, por supuesto. Elías Figueroa jugó en el Inter de Brasil, la rompió, leyenda, total. Y creo que Brasil es de lo más competitivo que se encuentra a ese lado del charco. Figueroa hubiera jugado tranquilamente en el Real Madrid o el Barcelona, si es que la ley Bosman, en vez de en el 95, pasaba en el 70, por ejemplo, Mati. No tengo ninguna duda, Rodri y Marcelo. Creo que Elías Figueroa, hoy por hoy, siendo que no fue campeón del mundo, es puesto dentro del top 5 siempre de los mejores centrales de la historia. Ahí con Beckenbauer, con Pasarela, que para mí son los dos mejores. Después vendría para mí Elías Figueroa, un Sergio Ramos. Pero claro, jugadores, figuras como la de Elías Figueroa, que la rompieron todas en su minuto. Como tú decías, jugar en Brasil era lo máximo para un futbolista sudamericano, sobre todo para un jugador chileno, ¿se entiende? Compartir cancha con Pelé, que el mismo Pelé alabó muchas veces a Elías Figueroa. Elías Figueroa gana el premio 3 veces al mejor jugador de América, con Pelé jugando en el premio del país, ¿no? Exactamente. Ese famoso premio que todos conocemos, y esos son méritos que te hacen decir por qué, o sea, qué pena que Elías Figueroa no haya podido jugar, no sé, en los 90 o en los 2000 para haberlo visto en un equipo grande de Europa, ya sea el Real Madrid o el Bayern Múnich, da lo mismo, pero en ese tiempo la vara era distinta, las oportunidades, como decía Marcelo, eran distintas. Nos quedamos con ganas de ver a muchos de estas figuras en el fútbol europeo, pero es parte del fútbol y de la historia. Pero claro que uno se queda con la espina clavada y con las ganas de haberlo visto. ¿Algún jugador argentino, Marcelo, que te hubiera gustado ver en Europa,
No me voy a ir tan atrás porque José Manuel Moreno para mí es uno de los grandes y históricos de Argentina, pero es muy antiguo, creo yo. Creo que igual lo hubiera hecho bien en Europa. Pero alguno antes de la ley Bosman que te hubiera gustado ver en el viejo continente. Sí, hay varios. Que lo que pasa es que hay muchos que no los vi jugar, entonces no podría... Te tendría que hablar de algo que me contó mi viejo en algún momento, ¿viste? Ángel Clemente Rojas en Boca, pero como no los vi, entonces no tengo esa sensación. Pero hay muchos futbolistas campeones del mundo, de hecho, muchos campeones del mundo del 78 no jugaron en el fútbol europeo. Se empezó a abrir un poco ahí. Creo que vino Tarantini, vino Filiol en un momento del Atlético de Madrid. Bueno, Pasarela, ya estaba Kempes también. Claro, Kempes ya estaba acá. Pasarela terminó siendo una figura estelar de la Fiorentina. Pero Houseman no jugó en el fútbol europeo. Bertoni creo que tampoco, ¿no? Bertoni jugó en el Avelino. Okay. Jugó en Avelino y jugó en Fiorentina también. También. Jugó en Fiorentina. Imagínate. Incluso desde antes de la ley Bosman, los argentinos estaban metiendo gente en Europa, pero... Metía. Pero bueno, eran 3. Pero hay varios. No, la verdad se me vienen muchos a la mente ahora. Claro, sí. A ver, después del 95 hay que ver qué pasó, ¿no? Batistuta fue a romper la Italia. Claro. Eso es un ejemplo. Sí. Vamos a mi país, Claudio Pizarro fue embajador en Alemania. Y bueno, los futbolistas chilenos que ya mencionábamos antes, ¿no? La famosa generación dorada de Chile que jugaba tan bien al fútbol. Tuvieron tantos representantes. A mí me hubiera encantado ver a Vidal, por ejemplo, en el Madrid, ¿no? Yo creo que encajaba más en el Madrid que en el Barça, pero bueno, jugó en el Bayern, en la Juve, en el Leverkusen. Tremendos equipos y no sé si quieres agregar que no se nos más. olvide la dupla Sasá, Zamorano Salas, que también en los 90, en los 90 fueron de los jugadores chilenos más destacados en Europa. Salas en la Lazio. Bueno, Zamorano, que hasta hoy tiene un récord vigente en el Real Madrid, que es el goleador. Es el jugador con más goles en su primera temporada, debut en el Real Madrid. Probablemente Mbappé lo llegue a igualar, incluso superar. Está 4 o 5 goles. Exacto. Creo, ¿no? Sí. Después juega en el Inter también y Zamorano, pero en verdad una dupla que también dio mucho que hablar. Uno que vino justo después del caso fue Ronaldo Nazario. Justo después de... ¿Después vino? Sí, porque, a ver, él... Igual hubiese venido... Si hubiese un cupo de extranjero, hubiese venido él. Sí, seguramente, ¿no? Porque justo se dio en el punto de quiebre, ficha por el PSV 94-95 aproximadamente. Vamos entonces a una muy breve pausa. Vamos a cortar acá un segundito para enfocarnos después en algo bueno, creo yo, en algo actual, en algo que nos prende mucho, especialmente a nosotros, porque ustedes ya están clasificados, Marcelo, ¿no? Ellos ya están cómodos en la cima, ¿no? Esperando a ver quién los acompaña, aunque para mí ya está clarísimo cuáles son las 5 que van a acompañar a Argentina a este torneo, a la próxima Copa del Mundo de la FIFA. Pausa y volvemos. Esto es Sudacas. Volvemos aquí a Sudacas, a una nueva sección, a una nueva edición, un nuevo capítulo corto, no tan corto como el anterior espero, pero creo que ahora merece un poco la pena ya internacionalizarnos y hablar un poco todavía de los futbolistas sudamericanos en otras facetas actuales y también históricas, por supuesto. La Copa del Mundo de la FIFA es el mejor torneo que existe. Es el campeonato de fútbol y el evento deportivo más grande que hay por amplia diferencia. Le gana de lejos a los Juegos Olímpicos, a las Copas Américas, a las Champions, a la Eurocopa de Naciones. Y creo que la gente y los hinchas del fútbol, me refiero, tiene que dimensionar y darse cuenta que la Copa del Mundo se juega todos los años. Siempre se está jugando la Copa del Mundo cuando se juegan las eliminatorias a la misma. Las eliminatorias a la Copa del Mundo, tanto en Sudamérica como en CONCACAF, en Europa, en África, en Oceanía, en todas las confederaciones, es organizada por la FIFA. Los árbitros los ponen las confederaciones, por supuesto, como lo es en CONMEBOL, pero es un torneo FIFA. Eso significa que el Mundial ya se está jugando. En Sudamérica ya se disputaron 14 fechas de este torneo. Lo que pasa es que en el 2026, y cada 4 años, en ese mes efusivo que tenemos los hinchas del fútbol y los amantes del deporte, en ese mes se juegan las finales de Copa del Mundo, la fase final. Entonces,
Dicho eso, ya estamos jugando torneo FIFA. Ya estamos expuestos al Mundial. Y creo yo, en las actuales, bueno, hay una que está matemáticamente clasificada, que ya tiene el pasaje asegurado a la Copa del Mundo, y esa es Argentina. Esa es la campeona defensora. El país, por supuesto, de Marcelo, el país de nuestro colega Santiago también. Y ellos ya esperan cómodamente arriba en la tabla. Lo van a acompañar otras 5 selecciones y una va a ir el repechaje. Para mí, ya se están definiendo muchas cosas después de 14 fechas. Parto en plano general, muchachos. Marcelo, Mati, ¿cómo han visto las actuales eliminatorias? Globalmente, algunas selecciones esperaba que estuvieran en el nivel más o menos en el que están, positivos. Argentina viene con ese envión del Mundial, un poco antes, podría decir, desde antes del Mundial, que logró su pico máximo en la final del mundo, y que hasta el día de hoy lo sostiene, lo mantiene. Y eso, la verdad que es sumamente llamativo, porque no es fácil ir reinventándose en el éxito, y la selección se reinventa en el éxito, ganando nuevamente la Copa América y ahora logrando la clasificación con una amplia tranquilidad. Y otras selecciones que han desilusionado, que están desilusionando, que les está costando mucho, como Chile y Perú, que están en el fondo de la tabla y que la están peleando y la están sufriendo, no la están pasando bien. Una eliminatoria que yo siempre creo que este tipo de eliminatoria, donde se juegan muchos partidos, todos contra todos, termina favoreciendo a las selecciones poderosas. Ajá. Me parece que es muy difícil que una selección de las poderosas, las que habitualmente van en casi todos los mundiales, se queden afuera en este tipo de eliminatoria, porque ante más partidos, los baches que se les pueden producir dentro de la eliminatoria, que sabemos que es demasiado larga y que se juega de manera esporádica, esos baches se pueden producir en un mes, pero se recupera, digamos. Y al mes siguiente sí. Ahora, en las eliminatorias que eran más antiguas, que se jugaban en un mes, divididas en 2 grupos, ese bache a lo mejor uno no lo podía revertir, porque cuando uno viene en escalada negativa, tomar el envión positivo a veces cuesta mucho más de la cuenta, y anímicamente y futbolísticamente un equipo no se puede recuperar. Estoy totalmente de acuerdo cuando dices que Argentina está a otro nivel. Es una selección que la química se nota. Juegue uno, juegue entre el otro, está Messi, no está Messi. Creo que están a otro nivel. Lo ha descrito muy bien Marcelo, qué es lo que está pasando con Argentina. ¿Qué está pasando con Chile, Mati? Porque creo que el problema que está pasando con Perú es algo similar, pero me sorprende mucho que Chile, teniendo un técnico como Gareca, por ejemplo, que logró tantas cosas con Perú, o sea, clasificó a Perú a un mundial con un plantel muy corto, ¿no? ¿Por qué en Chile no ha funcionado? Bueno, Rodri y Marcelo, yo no creo que Chile tenga malos jugadores. Yo creo que ese no es el problema. Ha costado, han pasado muchos entrenadores, se han cortado ciclos de una manera más estrepitosa que otra, pero la verdad que está costando mucho, y creo que el problema es desde la cabeza de la misma Federación de Fútbol de Chile, de la NFP. La gestión de Milad no ha sido buena, no solo la suya, sino que anteriormente también la de Sebastián Moreno. Entonces cuando tu cabeza no funciona, para abajo las cosas no van a funcionar. Han habido muchos problemas con el fútbol formativo. Chile ya no está exportando como antes. Yo veo muy lejos la posibilidad de otro Arturo Vidal, de otro Alexis Sánchez, de otro Claudio Bravo, que son ligas mayores. Entonces, cuando la cabeza no funciona, como yo te digo, es como, por así decirlo, un efecto cascada. Para abajo va a ser lo mismo. Gareca, lamentablemente, no dio en el ancho. Se esperaba mucho de Gareca. El hincha chileno, el medio, quería a Ricardo Gareca en la selección. Como te digo, no creo que sea un problema de jugadores. Hoy por hoy, sí, quizás ya Chile no tiene jugadores como antes en las 5 grandes ligas de Europa. Igual están rindiendo en la Liga Argentina, por ejemplo. Están en equipos de segundo orden de Europa, pero aún así son buenos futbolistas. Creo yo que no va por ahí el problema. Los resultados no han acompañado. Se han perdido muchos puntos de local, que son finalmente los que te llevan al Mundial. Históricamente, Chile, por ejemplo, siempre gana en Venezuela. Esta vez perdió 3-0. Fue una goleada un poco muy, muy dolorosa. Y estos partidos, por ejemplo, como contra Perú, en el peor momento de Perú,
son esos partidos que uno tiene que ir a ganar, pero que finalmente terminas empatando, sumando poco, perdiendo con Brasil en el último minuto. Lo mismo con Argentina, hiciste un buen primer tiempo, pero después te terminan goleando igual. O sea, creo que además de Chile, de lo que está pasando a nivel dirigencial, creo que también ha faltado definir mejor los partidos y ha faltado un poco de fortuna, si me atrevo a decirlo así. Han sido partidos muy, por así decirlo, muy esquivos para Chile. La verdad que no sale nada, no salen las cosas impresionantes. Y si lo comparamos con el caso de Perú, por ejemplo, creo que están muy, muy igualados. Creo que son las dos peores selecciones de esta eliminatoria, con diferencia. De lejos, sí. Porque también está el caso de Bolivia, que de local lo aprovecha. O sea, ya le ganó a Colombia, por ejemplo. Le sacó un empate a Uruguay. Entonces, con este nuevo sistema clasificatorio donde clasifican 6,5, 7, creo que hoy por hoy Chile y Perú son los que tienen las oportunidades mayores de quedarse afuera. Apareció en equipos como Venezuela, que si bien se fueron cayendo con el tiempo, siguen ahí. O sea, Venezuela, la victoria ante Perú lo dejó literalmente clasificado al repechaje. Y hace una eliminatoria un poco cambiante, porque, bueno, Argentina juega en otra liga. Eso lo tenemos que tenemos que decir desde el principio, juega en otra liga. Colombia empezó muy bien y se fue retrocediendo. Empezó a perder muchos partidos, muchos puntos, perdón, ya sea de visitante y de local. Paraguay se metió con Alfaro. Paraguay es una selección que ha demostrado que está para meterse al Mundial y que lo más probable es que se meta. Y Ecuador con BKHS también está en segundo. Partieron con 3 puntos menos, recuerden, las clasificatorias. Sí. Entonces, las clasificatorias de Conmebol, así como todos lo sabemos, se terminan en la última fecha. No así para Argentina, que está clasificado, pero todos tienen opciones hasta el final y eso es lo lindo de estas clasificatorias, Rodrigo. Sí, la competitividad creo que es muy alta. Hayan 6 cupos y medio o 4,5. Yo prefería los 4,5, por más que mi selección siempre pelea abajo, ¿no? Y como que nos favorece un poco que haya más cupos. Pero igual creo que el nivel de competencia que tiene este torneo es muy bueno. Les voy a explicar rápidamente qué ha pasado con Perú, porque es llamativo, ¿no? Que una selección que venía de 2 quintos lugares consecutivos haya caído tan bajo, ¿no? Nos separa de ustedes una pequeña diferencia de gol, pero tenemos el mismo puntaje, ¿no? ¿Qué pasa con Perú? Perú comete el error garrafal de echar a Gareca, ¿no? De no renovarle, por querer ahorrar un poco de billete, eso me parece paupérrimo. Se contrata a Juan Reynoso, que es un técnico peruano muy bueno, un gran entrenador. Le fue muy bien en México, pero no es seleccionador. Y Marcelo, tú has jugado en selección, tú has jugado en club a nivel profesional. Hay una amplia diferencia para un DT ser seleccionador y ser DT de un club del día a día. Es mucha la diferencia y creo que a Reynoso le quedó grande el buzo. No ganó ni un partido. Vino Fossati, que era un técnico de moda, el uruguayo, el que ganó, el que campeonó la liga peruana con Universitario y juega con 3 atrás. ¿Cuándo la selección peruana juega con 3 atrás? Sin extremos, sin un 10, con 2 9s, que ya ni tenemos. Entonces, Fossati fue otro tercio de eliminatoria perdido. Ya se fue Fossati, evidentemente. Estos 2 últimos partidos los enfrentamos con el argentino-peruano Oscar Ibáñez, ex arquero, preparador de arqueros de Gareca, de hecho, en su época en selección peruana, y le vi una mejor cara a mi selección. ¿Perdimos con Venezuela? Sí, perdimos con Venezuela. Le ganamos muy bien a Bolivia en Lima, jugando bien, pero para mí ya es tarde. A Perú le ha faltado el tiempo. O sea, encontró la idea, se acordó, tuvo memoria 14 fechas muy tarde. Y por eso creo que nos va a costar la clasificación. Estamos de acuerdo que Ecuador es la novedad, ¿no? Es la selección, quitando a Argentina, por supuesto, de esta eliminatoria. Marcelo, no sé qué opinas. Sí, no, igual Ecuador ya viene hace unos cuantos años porque con Alfaro estuvo bien. Muy bien, el presente de muchos futbolistas ecuatorianos en sus clubes es bueno, es muy bueno. Y que el futbolista ecuatoriano haya salido mucho al exterior y a Europa los ha mejorado también, ¿no? Los ha potenciado y eso los potencia a nivel de selección. El ecuatoriano es un futbolista con un biotipo fuerte, potente, sí, rápido, veloz y de buena técnica. Se lo tenía que proponer, vinieron buenas camadas de jugadores, le rindieron, fueron contratando buenos entrenadores. Y bueno, y hoy está en un lugar de privilegio que lo va a llevar seguramente, sin ninguna duda, al Mundial. Claro, y un poco lo que decía Mati es cierto, ¿no? Porque comenzaron en el sótano de la eliminatoria. Claro. O sea, el resto de selecciones partieron en el lobby, perfecto, todo bien, desde la planta cero. Por el tema de Byron Castillo. Por el tema de Byron Castillo, sí. Y estos tipos arrancaron en el sótano 3. O sea, 3 niveles del subsuelo porque estaban con menos 3 puntos. Hoy están en el penthouse. Exacto. Hoy están arriba. A ver,
diferencia con Argentina, sí, pero están en el segundo lugar, arriba de Brasil, arriba de Colombia, que fue la última arriba de Uruguay. En perder invicto. Uruguay, ¿qué pasó con Uruguay? Porque comenzó bien Uruguay, ¿no? Arranca ganándolo ustedes, me parece que 3-1. 3-1. ¿No? Ese equipo volaba, le ganó a Argentina en cancha de Boca. Boca. ¿Qué pasó? ¿Ha pasado algo con Marcelo Bielsa, Mati? No sé cuál es tu percepción. Creo que después de la Copa América, donde queda eliminado Uruguay con Colombia, se empezaron a decir muchas cosas, no sé si se acuerdan con Marcelo Bielsa, Sí. ciertas polémicas con los jugadores, de que habló Valverde, de que habló, no me acuerdo cómo se llama este futbolista uruguayo que dijo públicamente Canovio. que lo había tratado mal, Canovio. por así decirlo. Entonces, esas cosas extrafutbolísticas... Y nunca volvió a la selección. No ojo. volvió. Claro, son raras, uno se las pregunta, se las cuestiona, pero me parece que Uruguay va a ir de todas maneras. Puede bajar el nivel, en sus minutos fue sorprendente la victoria sobre Argentina, la verdad, porque ese equipo argentino no pierde partidos, o muy pocas veces va a perder un partido, por cosas fortuitas. Pero yo creo que no es nada para alarmarse. Creo que Uruguay, si bien quizás bajó el nivel, como lo mostró en las primeras fechas clasificatorias, es una selección que siempre es candidata y que en el Mundial con Marcelo Bielsa, justamente, creo que no va a tener problema de hacer un buen papel. Ajá. Es Marcelo Bielsa, a ver, tu tocayo, seguramente lo conoces, no sé si lo habrás conocido personalmente, Sí, Marce. cuando dirigía Chile. Cuando dirigía Chile. Ajá, bueno, él es un técnico complicado, su personalidad, su carácter quizá dificulta llevarse bien con un grupo de jugadores como la selección uruguaya. ¿Cómo la ves? A ver, no conozco la interna de sus relaciones con los jugadores. En Argentina, el tiempo que estuvo, bueno, y en Chile también, no ha tenido grandes dificultades, todos hablan bien. Uh-huh. Sí es un entrenador, y todos más o menos lo percibimos cuando lo vemos, muy particular en su forma. Él no tiene mucho diálogo con los jugadores, no es cercano al jugador, no es de ni cenar ni almorzar con los jugadores, no está en lo habitual. Y yo creo que es por un tema de timidez más que otra cosa, Porque es introvertido. Es introvertido. Ajá. Y lo poco que lo traté me dio la sensación, muy amable, porque estuve unas semanas viéndolo entrenar con la selección chilena y charlé bastante con él. Lo noté también como una persona tímida. Y esa timidez, que es mi percepción, a lo mejor estoy equivocado, también cuando uno es tímido, como que te distancia del otro porque te sentís incómodo. Entonces, me dio la sensación que es un entrenador que mientras menos diálogo tenga o cercanía con el otro, Mejor le va. mejor, sí, o más cómodo se siente él. Okay. Por lo menos. Pues. Por lo menos. Y después el tramo futbolístico, que obviamente tiene sus polos, ¿no? Los polos de los que les gustan y de los que no les gustan. Yo estoy más cercano de los que me gustan, con su metodología y con su forma de ver sus equipos, porque proponen, porque son intensos, porque son rápidos, porque tendrá obviamente alguna dificultad y algunas cosas que no nos guste como cualquier otro equipo o selección, pero en línea general es un entrenador muy, muy identificado con su línea, que suele convencer a la mayoría de sus futbolistas de lo que él pretende y que después los jugadores en general lo llevan a la práctica. Ahora, al no conocer mucho la interna, hubo algunos roces porque uno lee ciertas cosas y nota que hubo algunos roces, pero bueno, todos conviven para tratar de llevar a la selección uruguaya al Mundial. A mí también me gusta Bielsa, yo creo que es un gran entrenador. En Chile hizo grandes cosas, o sea, no sé si tú lo recuerdas. Fue una época increíble, o sea, dio vuelta al fútbol chileno en general, o sea, le dio un segundo aire, le dio una segunda vida. Él comienza la generación dorada. Claro, sin ninguna duda, es el gestor de todo esto. Después viene Jorge Sampaoli, que gana la Copa América. Pero para mí y para el gran común del chileno, Marcelo Bielsa es hasta el día de hoy el héroe y el gestor de todo esto. Es el arquitecto, pues, ¿no? De ese gran momento chileno que hoy seguramente los hinchas de La Roja, y me lo confirma Mati, extrañan seguramente ese momento. En estas eliminatorias, lo llamativo, y hemos hablado en plano general de algunas selecciones, ¿no? Lo llamativo es que Uruguay y Colombia se caen. Brasil siempre tuvo rendimiento oscilante, ¿no? No es el Brasil que estamos acostumbrados, pero está en zona de clasificación. Arranca el 2023 este torneo con Venezuela metido arriba, o sea, metido entre las 6 que estaban yendo directo, y Paraguay en ese cuadrangular junto a Bolivia, Chile y Perú por la lucha del repechaje, ¿no? Esos 4 equipos luchando por ese medio cupo. Los roles se invirtieron. Llega Alfaro,
y el equipo de Batista, el equipo vino tinto, se termina desplomando después de la Copa América. Algo curioso porque tuvieron un grupo bueno, lo compartieron un grupo con México, con Jamaica y con Ecuador, pasaron con Ecuador como era predecible, pero después se termina cayendo Venezuela y Alfaro agarra a Paraguay y lo que le devuelve a Paraguay a Alfaro, creo yo, es memoria, porque Sin Paraguay siempre es una selección guerrera. Dura. Siempre es una selección dura, que va bien arriba, que va bien abajo, que no da ni una pelota por perdida. ¿Le dio memoria a Alfaro o le dio algo más, Marcelo? No, yo creo que lo que le dio es orden, porque Alfaro es un entrenador muy ordenado desde el juego. Él se lo ve ordenado en su vida, así que lo debe trasladar mucho, lo traslada a los jugadores. Ajá. Y a la manera de jugar. Y me parece que lo llevó a jugar a los orígenes de lo que es la selección paraguaya, el tema de la garra, la entrega, la disponibilidad, la disposición, y además los buenos jugadores que tiene Paraguay. Paraguay tiene buenos jugadores. Lo que pasa es que ha querido en algún momento cambiar un poco el paladar De la selección. Y no le resultó porque creo que hasta su gente no se siente identificada con el cambio de paladar. La gente se siente identificada con esto de la garra, de la entrega, y no tanto del juego, bien el vistoso, los extremos, la gambeta. Hay que ir al yacimiento, creo yo, ¿no? Sí, me parece que va por ese lado y la reacomodó porque era obvio que le iba a reacomodar Alfaro porque ya tiene mucha experiencia, ya estuvo mundial, ya clasificó con Ecuador y la encaminó bien. Son buenos, porque Paraguay tiene buenos jugadores defensivamente y muy buenos ofensivamente, y va a ser otra de las... Yo creo que el tema está entre 2-3 selecciones ya. ¿Ah, sí? Para no para ver quién se mete o no se mete. ¿Quién se mete o no? O sea, 3. Para mí Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia van. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, Sí, para mí ti, van. Mati, está claro quién es. Para mí van las 6, ¿ah? Las 6 de arriba van. O sea, porque para mí Colombia no se cae. O sea, más. a vos te falta el medio cupo. Sí, a mí me Sí, falta es lo que el estaría medio faltando. cupo, El medio que cupo. para mí, después de la derrota de Perú, como que da la impresión que pasa a ser una pelea ya entre Venezuela y Bolivia. O sea, ya Chile y Perú han quedado muy atrás. A Chile le falta Bolivia en el alto, que es un rival directo. Pero le ha ido bien, ¿eh? Sí. A Chile sí, A le Chile Es la le selección va con bien. mejor sí. rendimiento allá. Allá, sí, Yo- pero el alto es otra cosa. Claro, yo quería preguntarle a Marcelo, según su experiencia, lo que él sabe, seguramente ha jugado con muchos futbolistas también y le ha tocado jugar en la altura de Bolivia. ¿Qué tantas diferencias saca Bolivia con esto de la altura? Y el otro día, hablando del empate con Uruguay, una imagen que me quedó en la cabeza de José Má Jiménez Uy, con el oxígeno. con el oxígeno, y hasta un punto que se abre un debate de, ¿tiene que meter mano la FIFA o la Conmebol en que se siga jugando las clasificatorias en esas condiciones? Me tocó jugar una sola vez en La Paz y yo tuve más dificultad con la pelota que con el aire, particularmente. Porque la pelota vuela a una velocidad diferente y... Claro, la presión atmosférica es Exactamente. distinta. Entonces, al tener menos resistencia, la pelota vuela más rápido y el golpe de la pelota a mí se me dificultó en el partido. Los tiempos de recuperación, obviamente, después del esfuerzo, son más largos. Uno se recupera más lentamente después, en cuanto si uno hace un pique, cuando uno lo hace en el llano. Pero yo creo que no le saca tanta diferencia, porque no le saca tanta diferencia si la mayoría de los futbolistas no juegan en la altura. Porque le pasa lo mismo a los colombianos, le pasa lo mismo cuando la mayoría de los colombianos va a jugar a Guayaquil, ¿no? Pero la mayoría de los colombianos están jugando en Europa. Después cuando van a Guayaquil, el tema de la humedad, la sienten igual que el que llegó, como que el uruguayo, que el argentino, porque se desacostumbraron a la humedad. Eso le pasó a Ecuador hacia Rusia 2018, Claro, de hecho. claro. ¿No? Sí, Jugaban sí. en Quito y Exactamente. terminan perdiendo. Exactamente. Entonces, la verdad que cada uno trata. Yo recuerdo que cuando hay dos ejemplos. Argentina con Maradona llevó a Argentina a jugar a Rosario, porque Rosario, la presión contra Brasil. La gente, ¿no? Sí, y Brasil le ganó 3-1. Y Chile quiso hacer lo mismo con Argentina y lo llevó a jugar a Calama, y Argentina le ganó 2-0. Sí. O sea, la verdad que no es tan, no es tan como, o sea, esto va a resultar. El fútbol Claro.
sabemos cómo es. Y no, yo creo que la FIFA no debiera modificar, porque ellos juegan donde viven. Uh-huh. Además, la Conmebol ya le dio el ok a ese estadio para que juegue Always Ready Libertadores. Sí, no sé cuánto diferencia tiene, poquita, ¿no? Entre el Alto y La Paz, no creo que... El Alto son 4... El Alto es donde llega, donde está el aeropuerto, me parece, porque el aeropuerto está más arriba que La Paz, después hay que bajar un poquito. Sí. Pero no es tanta, la verdad, 50 metros, 100 metros, no... Sí, son como 300 metros, ¿no? ¿600? 300. 300. Me parece que es alrededor. La verdad no lo sé, pero... De 300. No, ya La Paz es alto y imagínate, y ¿no? Es complicado. O sea, de repente subir ya más que La Paz, quizá ahí uno lo siente, ¿no? Sientes más subir de 3.800 a 4.100, que creo que esas son las cifras, que cuando subes, por ejemplo, de 2.000 a 3.000, ¿no? Creo que ahí hay una diferencia abismal, pero como decían los compañeros, mis panelistas de esta tarde, Chile usualmente saca buenos resultados en Bolivia, en altura, ¿no? Y Bolivia, por más que le ganó a Colombia, ha ganado partidos increíbles, ha sumado la gran mayoría de sus puntos en condición de local, pero ha dejado escapar 4 puntos. O sea, en los últimos partidos empató con Paraguay y Uruguay. Ha dejado escapar 4 puntos de local. Así que ojo con Chile, que si ganan ese partido, después Chile tiene que ir con Uruguay, con Brasil, con Argentina. Recordemos que Bolivia históricamente le sacó 3 puntos a Chile en el Estadio Nacional. Eso es algo que no había pasado nunca. Desde ese partido, Rodrigo, yo dije, esto va mal encaminado. O sea, para mí, hablando como desde de lo que opina el hincha chileno y el periodista en el medio nacional, si no le ganas a Bolivia en Santiago, ir al Mundial se hace muy difícil. De esos 3 puntos históricamente que siempre se tienen que sumar y que siempre que hemos ido al Mundial sumamos. Entonces, esta visita al Alto en Bolivia... Tiene un valor agregado, dice. Además, y creo yo que es la última oportunidad segura, entre comillas, que tiene Chile de sumar de a 3, porque después vienen los 3 grandes. Viene Brasil como visitante, viene Brasil allá, hay que recibir al campeón del mundo, Argentina, y a Uruguay en la última fecha. Entonces, es un fixture, yo creo que es el fixture más complicado que tiene la selección que quiere aspirar al repechaje como es Chile. Uh-huh. Y por lo mismo, ya me vas a contar tú cómo es el de Perú, pero por lo mismo creo que Venezuela y Bolivia son los que tienen la primera opción de pelear esto. Sí, por el puntaje y quizá por fixture. Además, Bolivia y Venezuela se enfrentan entre sí, ¿no? Se van a repartir puntos o se van a sacar alguna diferencia. Para mí eso es una final. Perú va con Colombia de visita, Ecuador de local, Uruguay de visita y recibimos a Paraguay, que usualmente ganamos. Perú le gana a Paraguay prácticamente todos los partidos desde el 2012, que no nos ganan un partido oficial, desde el 2014 un partido en general. Pero esa supremacía, creo que esta vez Alfaro viene en fuerte, Paraguay es el mejor Paraguay en 15 años y es el peor Perú quizá en los últimos 15 años también, te digo, ¿no? Entonces va a ser un partido complicado y yo no le tengo mucha fe. Por supuesto que hemos hablado brevemente, pero hemos hablado de Colombia, que cómo se termina cayendo el equipo de Lorenzo, llamativo porque es el último equipo que perdió el invicto en las presentes eliminatorias. Así que vamos a ver cómo se repone Colombia. Creo que tienen una gran chance contra Perú para sumar de a 3, para seguir ahí en la pelea, sacarle alguna diferencia a Paraguay y asegurar, por supuesto, su cupo al Mundial. Hace un rato nada más, por supuesto, Marcelo nos contaba sobre cómo eran las eliminatorias antes, ¿no? Y es verdad, antes se jugaba por grupos. 2 grupos. ¿No? 2 grupos de 5. Claro, 2 grupos de 5, así fue en el 94, ¿no? Por ejemplo, cuando clasificó... Contra todos en un mes. Claro, y en un lapso de tiempo muy, muy corto. Yo me acuerdo que hacia el 70, por ejemplo, Argentina se quedó afuera por última vez de los mundiales. Después, desde el 74, han participado en todos. Pero el grupo fue Bolivia y Perú. Fueron 2 selecciones históricamente modestas, ¿no? Bolivia no iba al mundial en 20 años y Perú no iba al mundial en 40 en aquel entonces. Pero igual Argentina tuvo ese bache, perdió los partidos de visita, ganó ante Bolivia de local, pero empató con Perú. Y ese bache, como lo decía Marcelo, no se puede recuperar, ¿no? ¿Recuerdas alguna eliminatoria así? No necesariamente esa. ¿Cuándo empezó esta eliminatoria larga? ¿Todos contra todos? Sí. A partir de Francia 98. Del 98. Bueno, Argentina, de casualidad, al Mundial del 86. Bueno, fue por... Al 86 le gana a Perú sobre la hora con un gol de Gareca. Empatamos, de hecho, 2-2. ¿Empató Argentina? Sí, bueno, ya fue 2-2. Cabeció claro. Pasarela, que el gol era de Pasarela, pero la empuja Gareca casi entrando. Gareca. Y Argentina se mete en el Mundial de casualidad. Y después se mete de casualidad en el repechaje
que va con Australia, Claro. premio al Mundial del 94 también, que Correcto. fue goleado por Colombia 5-0, eso Sí. lo lleva al repechaje. Y a partir de Francia, entonces tú decías también hace un rato que, o sea, la eliminatoria a Francia fue después de que ustedes se clasificaron por La el más repechaje. sufrida en este tipo de eliminatoria fue la de Maradona. La de Ajá. Maradona que le gana a Perú con esa palomita de Maradona. Para Sudáfrica. Claro, Sí. exactamente. Y después le gana a Uruguay en Uruguay con gol de Volati, 1-0, y se mete en el Mundial, pero también en Argentina. Ese es a Sudáfrica, claro. Claro, Sí. la Sí. sufrió. Y hacia Rusia también, ojo, ¿no? Y hacia Rusia también, es verdad, que le ganó, que le tenía que ganar a Ecuador en Ecuador, es cierto. Por primera vez, Sí. y creo que hasta ahora Con única. 3 goles de porque- Messi. Sí, con 3 Exacto, goles de Messi. exactamente. Hacia Qatar empataron. Pero lo que comienza mal termina mal, porque Argentina llegó al Mundial. Bueno, sí, llegaron rotos. Y en el Mundial Sí. tuvo muchos problemas. Bueno, así es, pues, ¿no? A veces se da a la inversa. Tú lo decías con Bilardo, se dio a la inversa. En el 86 fueron. Y terminó siendo Y- campeón del mundo. y claro, venía, terminó venía siendo muy cuestionado ese plantel. muy sí, cuestionado. sí, sí. Y como decía Marce, se metieron por la ventana. Ustedes, por ejemplo, Chile se metió por la ventana en Francia 98 por diferencia de gol. Y Rodrigo, corrígeme si me equivoco, pero en esa época no había repechaje. O sea, el quinto lugar no iba. no. que Perú fue quinto. Que Perú fue quinto. No, Chile no le había. gana el cuarto puesto a Perú. Y en el Mundial Chile termina clasificando el octavo de final. Y para variar lo saca Brasil, que siempre se lo encuentra. Bueno, fase porque en la final. eliminatoria tenían a Zamorano y Salas, que Claro. ambos te anotaban 10 goles y te Exacto. aseguraban, pues, ¿no? Evidentemente, Exactamente, la Rodrigo. diferencia de gol de Chile ahí fue más 14 y la de Perú fue menos 1. O sea, imagínate. Marcelo, no te tocó jugar un mundial, te tocó debutar con Chile. Contra Chile, más bien, con la camiseta de Argentina y con cinta de capitán. Vamos a ir parando ya, el tiempo nos está ganando, pero quería hacerte esta última consulta. ¿Qué se siente ser el capitán de tu selección en tu debut? Y encima anotaste asistencia y gol. En ese momento mucho no, como que no... No lo procesaba. No lo procesé. Porque fue todo muy rápido. La convocatoria, ir a entrenar, jugar, ser el 10, capitán, y no me cayó la ficha. Después, la ficha me cayó cuando me retiré después. Cuando la gente me empezó a reconocer los momentos. Y ahí tomé la real dimensión de lo que significó. Y bueno, nada. La verdad que lo disfruté un montón. Sobre todo jugaba en un equipo chico, en Platense, y no era muy habitual primero ser convocado y después que me pasara lo que me pasó en un lapso de 15 días prácticamente, desde la convocatoria del primer partido. Claro, ¿y cómo fue el gol? No, te tengo que confesar que no lo he visto. Pero... Una presión en la mitad de la cancha con Ortega, presionamos los dos, recuperamos medio entre los dos la pelota porque no me acuerdo quién era el rival, se quiso meter entre medio de los dos, lo presionamos, recuperamos. Y Ortega me la dio y nada, avancé un poquito y de lejos, no sé, 35 metros, 30, pateé al arco y... El rival fue uno que le tienes cariño, fue Chile. Sí, el arquero también, después somos muy amigos con Marcelo Ramírez. Ah, sí, fue Marcelo Ramírez El Ramos, sí. el arquero. Después fuimos compañeros y nos hicimos amigos hasta hoy. ¿Te hubiera gustado jugar la Copa del Mundo? Sí, me hubiera gustado, sí. Si hubieras tenido la oportunidad de hacerlo con otra selección, ¿lo hacías? Y en algún momento estuve a punto de hecho me ofrecieron nacionalizarme chileno, bueno, pero no podía porque ya había jugado en la selección argentina, y además en Chile para poder nacionalizarte necesitas 5 años seguidos viviendo en el país, y yo a los 4 años y medio me vine a vivir a España, entonces no, pero tampoco podía porque... ya había jugado con Argentina, me parece. Ya había jugado con Argentina. No sé, la verdad que hoy... Por haber vivido ya la experiencia de haber jugado en la selección argentina, te digo que no. Tendría que ver el momento. Claro. Momento en el que estoy, si se me hubiese presentado esa posibilidad, cómo lo hubiese evaluado. Si me convenía, o si tenía alguna chance de jugar en mi selección o no. O sea, la verdad no... Había que ver el balance ahí. Pues, habría que ver el balance en ese momento y quizá cómo me encontraba. La hermosura de la Copa quizá te convencía para jugar igual con otra selección. El sueño de un futbolista es jugar en primera, el camino, y después poder jugar en su selección, y después una vez porque siempre querés más, ¿viste? Querés jugar en primera, después querés pasar en un equipo grande, después querés jugar en Europa, después jugar en la selección, querés jugar mundial, porque siempre querés más, y después querés salir campeón del mundo, sí, obvio, pero bueno, no, esa parte no, esa parte de jugar en un mundial no me tocó, pero me tocó la otra parte y nada. Pero estuviste en Qatar, tengo entendido. Estuvimos, sí. El único mundial que fui
Porque no había ido a otro mundial, nunca fui a otro mundial, solo a ese. Bueno, quizá a Argentina le conviene que vayas. No, ya dije que no voy más. Bueno. Ya les dije a mis hijos. Se quedaron sin cábala entonces. Les dije a mis hijos, les digo, si sale campeón del mundo, no voy más a ver un mundial. Le dije. Salvo que vaya a laburar. Salvo que me mande el canal a laburar. Claro. Y tengo que ir a laburar, sí. Pero por mi propio medio, que fue el único. El día que le ganó a México, ¿te acordás que para Argentina sí, estaba? Claro. Bueno, estábamos en el entretiempo y les digo a los dos, a Ariana y a Santiago, le digo, si Argentina sale campeón del mundo, nunca más voy a un mundial, le dije. Ese día. Iba 0-0 el entretiempo. Iba 0-0 en el entretiempo y tenía que ganar y estaba complicado, sí. Muy difícil. Y me dice, no, vos estás loco. ¿Cómo? Y le digo, si vinimos a uno y gana, ¿para qué vamos a ir a otro? Le digo, no voy más, ¿no? Y no voy a ir más, ¿eh? O sea, por mí no voy a ir más, salvo que tenga que ir a trabajar. Claro. Bueno, ya escuchaste, Santi, a ti te tienen que mandar a trabajar también. O que me inviten. Bueno, ahí cambia la cosa, Mati, no quiero terminar el espacio sin quitarte la posibilidad de hacerle alguna última consulta, quizás sobre Chile o el fútbol de sureño, ¿no? A Marcelo Espina. Bueno, Marcelo, mi pregunta más allá de una pregunta que me hizo Rodri también a mí, ¿qué ves tú del fútbol chileno actualmente? O sea, ¿qué análisis haces tú, no solamente a nivel de selección chilena, sino a nivel de la liga? Tú conoces de la liga chilena de primera fuente, sabes perfectamente cómo funciona, sabes también lo que es Colo-Colo. ¿Qué es lo que falta hoy día? ¿Qué balance haces tú del momento que vive el fútbol chileno? Que ya hace varios años que el fútbol del chileno se ha despotenciado, no es el fútbol de los 90 o de los 80, de los 90 sobre todo porque yo lo viví, donde había muchos jugadores de selección jugando en Católica, en la U y en Colo-Colo. Marco estos tres porque son los más grandes y tienen siempre la opción de traer futbolistas extranjeros. Futbolistas de selección estaban en esos equipos y la liga se hacía competitiva y los equipos eran competitivos en líneas generales, hasta incluso a nivel internacional, porque Colo-Colo fue campeón del 91 de la Copa Libertadores, nosotros llegamos a semifinal de Copa Libertadores en el 97, la U llegó a semifinales de Copa Libertadores en el 96, la Católica llegó a la final sí. de la Libertadores. Entonces, los 90 fueron equipo y después se fue desmembrando, un poco por la sangría de que el jugador chileno se empezó a ir al exterior, o al fútbol mexicano o al fútbol europeo fundamentalmente. Después fue creciendo a nivel Brasil o en los últimos años Argentina también, pero Chile se fue o algunos a Europa, que fue la generación dorada, y mucho a México. Y como es, y se ha despotenciado, y cuando la liga no es buena, después termina repercutiendo. Y a Chile le ha costado el tema del cambio generacional. Porque, a ver, recién decías, no veo parecidos a Bravo y, viste, que llegue Bravo, Vidal, Medel, Alexis, son clase A. Yo los llamo clase A. Claro. Ellos son clase A. Y después viene el resto, que son buenos. Pero a los clase A, después viene Messi, un poquito más abajo Cristiano, por lo menos para mí, y después viene la clase A, que hay un pelotón. Buena. Sí. Clase A es Cavani, Suárez, Godín. Mundialmente, Alexis, ¿no? O sea, Vidal, Guerrero, no sé, se me viene, ¿cómo se llama? El paraguayo ahora se me fue. Enciso. No, los dos nueve que jugaban. Santa Cruz. Santa Cruz y Roque Santa Cruz. Y Aedo. Y Aedo Valdés. Y claro. Todos esos son clase A. Y después vienen los buenos. Y bueno, hoy Chile tiene buenos. Claro. No tiene clase A. Y para tener una selección poderosa que dispute, que llegue a... Tienes que tener por lo menos a 3. Tenés que tener clase A, que jueguen en los mejores equipos del mundo, y Alexis juega en el Arsenal, y Claudio jugaba en el Barcelona, y Vidal el Leverkusen o Bayern, bueno, lo que vivimos. Y le ha costado mucho el cambio generacional, y cuando no están ellos, que hubo un trámite que no están, ¿por qué no están? Y el otro día leía que porque estaban ellos, y bueno, pero ellos están tapando lo que vienen, ¿viste? Y entramos en esta discusión. Sí. Que al final la más perjudicada es la selección chilena, porque está pasando el momento que está pasando. Sí. Muy de acuerdo contigo, Marcelo, muchas gracias. No, y es lamentable porque eso también le pasa. ¿Y usted está más o menos? Sí, no, le pasa lo mismo. O sea, hemos tenido a 3 delanteros, claro, para mí clase A, o hasta A más, sí, o sea, Jefferson, Paolo y Claudio, pero después no vemos más. O sea, solamente hay un peruano en las top 4 ligas de Europa. Ni siquiera incluyo Francia. Si incluyera Francia, solo uno, Renato Tapia. Sí, porque Gianluca Lapadula ya fichó por un
club de la Serie B, pero bueno, vamos a ver cómo le va a los futbolistas sudamericanos, a las selecciones sudamericanas. El calendario no favorece, Marcelo, ¿no? Por los viajes, esto de llegar de un sitio al otro, Sí. la cantidad de partidos, Sí. imposible. Que ¿no? por ejemplo, el europeo no toma la dimensión de lo que... La eliminatoria sudamericana es complicadísima por esto mismo. El viaje a Bolivia, por ejemplo. Primero el viaje de la mayoría de Europa A Sudamérica. a Sudamérica. Ajá. Cambio de estación del año, ¿no? Si acá se van en casi verano, allá juegan en 12 horas de vuelo, jet lag. Van en Todo. primera, van en primera. Pero hay una diferencia de cambio horario, hay que subirse a un avión y hay que viajar, aunque sea primera, hay que subirse a un avión, llegar al país de origen, hay que subirse a otro avión para trasladarse a otro lugar, que salvo algunos países limítrofes, después el otro tenés por ahí 5 o 6 horas de vuelo, Sí. ¿no? Hay que hacer conexión a veces. Hay que hacer conexión. Aunque viajan en charter, generalmente viajan en charter, diferencia de temperatura, diferencia de altura, con humedad en Barranquilla, con altura en... ¿Cómo es? En Bolivia. En Bolivia o en Ecuador. Quito, En sí. Colombia, bueno, en Colombia si juega en Bogotá también tiene altura. Diferencia de temperatura porque por ahí te vas a jugar a Buenos Aires o a Uruguay o a Chile y hace bastante frío. Si te toca visitar Santiago en junio, Claro, prepárate. hace mucho frío, entonces no es tan fácil la eliminatoria sudamericana, es muy compleja. Y después volver para este continente, ¿no? Que hay que Sí, volver y hay que jugar. Fíjense que la mayoría de los entrenadores, el otro día lo hablaba con Santiago, los sudamericanos post-eliminatoria juegan poco de entrada, de inicio en sus equipos. Sí, claro. Muy poco. Sí. O sea, habría que ver quiénes son los que juegan. Bueno, el Atlético de Madrid el otro día no puso ninguno. De Por ejemplo. inicio. Sí. Ni Correa, ni Molina, ni... Real Madrid se Del guardó. Atlético, de por lo menos Claro, argentino. del Atleti es que tiene una Jiménez legión estuvo de en el banco y argentinos. tuvo que entrar, ¿no? Julián Julián no por jugó, ejemplo, no jugó. De Paul no jugó, Correa no jugó, Molina no jugó y el hijo del Cholo no jugó. Imagínate. No jugaron ninguno de los 5. Ingresaron después, ante la necesidad Sí, del partido. claro. Como Valverde y Vinicius, por ejemplo, el otro día en Real Madrid. Bueno, no juegan. Y entonces, ¿por qué no juegan? Porque los entrenadores son caprichosos y no los quieren poner porque no les gusta. No juegan porque viajaron para allá, jugaron 2 partidos, no descansaron bien, vinieron Desgaste. para acá Sí. y tienen que volver a jugar. Y corren el riesgo de lesionarse. Sí, evidentemente, ¿no? Es complicado y con esa información creo que nos podemos quedar esta tarde-noche, ¿no? En esta segunda edición realmente de Sudacas. Vamos a volver con más invitados. Muchas gracias, Marcelo, por haber venido. Un placer. Espero que te haya gustado, espero que haya sido pues un Sí, me momento, gustó. una conversación amena de fútbol. Gracias, Mati, por Gracias, estar Rodri, gracias, Marcelo. siempre. Y bueno, nos vemos en una nueva edición de Sudacas. Hasta luego.